alcance, sobre oportunidad. ¿Estuvieron investigando por ahí algún estudio de oportunidad por ahí al vuelo de pájaro? A ver si hay alguno por ahí dando vuelta que tenga en internet algo que ya esté hecho. ¿Qué les pareció? Buenas. Sí, ¿qué tal? Bueno. Yo puse estudio de oportunidades en proyecto y aparecen algunas oportunidades relacionadas al estudio de mercado y todo eso. ¿Qué les parece a ustedes? Mira, acá en el Rincón del Vago, mira. Digo, sirve para guiarse un poco, ¿no? Y mira, no está tan mal todo lo que han hecho, ¿eh? Estudio del perfil. Mira, la verdad que sigue alguna historia parecida. Mira, un estudio de oportunidad de un proyecto está bastante interesante. Profesor Ofelio del Valle Chin, Panamá, que está relacionado con estudios de inversión. Busquen por ahí, está para tener alguna guía también si quieren. Pero en realidad es lo que dice la guía nuestra, así que por ahí va. Bueno, tratemos de ir avanzando algo. Hola, Guillermo. No sé si el otro muchacho se me esconde. Por ahí el otro muchacho, Vicente, se esconde. Tratemos de ir avanzando con los proyectos. No pierdan tiempo. O no perdamos tiempo. Para tener un poco más al día algunas cuestiones. Quiero contarles, no sé si esto está puesto todavía, perdón. Vamos a dividir el estudio de la unidad 9 y 10, la unidad 9, el análisis de la rentabilidad de los proyectos de inversión, en tres partes. Y vamos a aprender a hacer proyectos, flujo de fondos operativos, más flujo de fondos financieros. Esto en algún momento, pero tenemos que seguir trabajando con lo que ustedes están viendo del estudio de oportunidades y alcance del proyecto. Vayan juntándose, no se vayan demorando en eso. Con Guillermo queremos que el miércoles nos separemos los grupos. Ya decíamos que los mejores grupos van a venir conmigo. No puede ser que siempre me toquen grupos muy buenos. Y los demás grupos van a ir con Vicente y con Guillermo. Bueno, lamentablemente hoy no podemos dividirnos porque no me están haciendo preguntas. Vamos de vuelta. Porque entró gente y no sé si entró gente que tenía. Antes de seguir con esto, ¿tenemos algún grupo para pensar en algo, que han avanzado en algo? Profe, Bueno. ¿se escucha? Sí, Carolina, yo la escucho. Buenas tardes. No, con mi grupo por ahí, cuando teníamos que elegir la temática o el área industrial, no teníamos muy en claro lo que teníamos que hacer después con el trabajo. Y con la última clase que usted presentó las tablas y eso, planteamos cambiar el producto. ¿Puede ser eso? Porque encontramos también Bueno, a mucha ver, más información. ¿qué sector económico? Habíamos elegido pintura y ahora cambiamos a alimenticia, toda la fabricación de lo que es alfajores. Bien, puede ser. Digo, no está mal. Y o sea, su producto es alfajores. ¿Por qué Sí, piensa ahora sí. producto alfajor que va a ser distinto a otro producto? No, era la pregunta si podíamos cambiar de producto nada más, No, sí, sí. porque ya hoy nos juntamos y estuvimos buscando información sobre eso, y como para seguir avanzando en esa temática, nada más. Está bien.
Y ahora que me hiciste acordar de alfajores, A ver cuántos grupos están haciendo ese mismo de alfajores, había un par. Si no, no hay drama, otro tipo de golosina, no hace falta que sea alfajor. ¿ya hay un grupo que hace alfajores? Sí, Hola, profe. Sí, mi grupo es el que hace alfajores ya. Ah, no podemos repetirlo, no lo tenía presente, disculpen. pero la base de datos es muy similar en el sentido de golosina. Podría ser otro tipo de producto. Bien, ya que están y alguno hizo algo, quería mostrarles, eh, le tendría que tapar los nombres, no lo hice, pido disculpas a los compañeros que van a leer el nombre, pasémoslo rápido. Producción y comercialización de lacas poliuretanas de entregas de madera. Y dice, y esto lo van a tener que escribir también ustedes, el presente informe propuesto por la Cátedra de Evaluación de Proyectos fue realizado por alumnos de cuarto año. Se trata de un trabajo puramente académico, cuyo objetivo es la enseñanza de la metodología de la preparación y evaluación de proyectos, no significando que los mismos pueden ser utilizados para proyectos reales sin revisión, evaluación y adecuación profesional correspondiente. Asimismo, dicho trabajo no cuenta con ningún aval explícito ni por parte de la cátedra, ni del departamento, ni de la universidad, ni de ningún ser querido que tenga esto. Y ahí firman ustedes. Bueno, el estudio de oportunidades habla, obviamente, de este desarrollo. Ahí podemos ver un poquito de qué se trata esto. Estudio de oportunidad, estudio de previabilidad, PBI Argentina 2019, no estamos tan lejos, industria forestal, plantaciones forestal, industria madera, productos químicos, estudios preparatorios, conclusión y bibliografía, es la primera parte que estamos analizando. Fabricación y comercialización laca poliuretánica para madera. Para ello vemos los datos estadísticos traídos como fuentes, INDEC, CAMSA, IMSA. Desarrollo del estudio de oportunidad. La República Argentina tiene una superficie de tal y tal, o sea, habla del sector económico geográfico. En Argentina encontramos 4 tipos de clima, habla de desarrollo, de las principales bases monetarias, de la inflación mensual. En abril 2020 teníamos 1,5. Interanual del 2020 del 45. Ah, no estamos tan lejos. Inflación esperada REM de los próximos 12 meses, 49. Y está bien, estamos en 40. Tipo de cambio minorista 70-58, nos quedamos cortos. Bueno, muy buena noticia el cambio industrial, el cambio de Nissan a Alaska, empezó Nissan a trabajar, debido a exportaciones, importación, estudio de previsibilidad, PBI, sectores, base, INDEC 2019. Les digo la base para que ustedes tengan en cuenta de dónde van a ir sacando datos, de los distintos, el aporte de PBI, la composición del PBI en distintos sectores financieros y económicos. El suyo estaría industria, manufactura, servicio inmobiliario, deporte, transmisión, hoteles, restaurante, comercio, otros servicios. Habría que buscar cuál sería la parte suya. El mismo refleja la concentración de las industrias en el 2019, con un Producto Interno del 15%. Bueno, está estudiado eso. Industria forestal, ahí venimos directamente a lo que es el cuadro propio de este grupo. La ley 26.333 reconoce 50 millones de hectáreas productivas, eucalipto, pino salina, plantaciones forestal. Habla de toda la cadena de extracción de rollizos, superficie, provincia, Buenos Aires, Catamarca, Córdoba. Datos. Empezamos a trabajar con datos que después los utilizaremos en los distintos estudios. ¿Me pueden sobrar datos? En realidad siempre me están faltando los datos, ¿no? Entonces, industria manufactura, índice de producción de nivel manufacturero con respecto al año anterior, de los distintos valores. Esto habla, otra vez, datos del INDEC de cada uno de los sectores, industria textil, sustancias, productos químicos, productos caucho, minerales, donde está puesto cada uno de esos productos. Bueno, después, la industria maderera, el sector registrado, no registrado, el sector NOA, NEA, cada uno de los valores en los distintos microsectores argentinos, porque
te hablaba de Argentina y después se fue a hablar de cada uno de los sectores intermedios. A ver acá, este cuadro que hablo, porque este cuadro no está tan lejos, ¿eh? Insumo de la construcción para, bueno, cae ladrillo, bueno, acá tenés revestimiento que creció un 20,3 en el 2020, pero todo lo demás cayó, hasta el asfalto que cayó el 69%, ¿no? Esto es el porcentual interanual desde febrero del 2020. Otro gráfico para poder sacar ventas totales en miles de productos de la materia prima que están usando ellos. Conclusión de este estudio, costos preparatorios, conclusiones, bibliografía. Si quieren pueden tener ahí. Para esta, le tocó esto. Bueno, lo dejo así, le sacan la foto. Un segundo más. Digo como para mostrarles algo, yo no puedo leer los chats, así que... Para esta segunda parte de laca poliuretánica, empezaron a trabajar los componentes, la fabricación, el estudio técnico, producto, rendimiento, envases, estudio de la demanda, estudio global. En realidad empezaron a trabajar sobre lo que es el estudio de previabilidad, el estudio de mercado que tenían que hacer. ¿Sí? Así que, bien, nada, en eso estarían trabajando los distintos, en esta parte, ¿no? En esta parte. Y siempre, bueno, esto es oferta, esto es estudio de mercado. Esto que están viendo acá es estudio de mercado. No es lo que tienen que hacer ahora, es para después. Bueno, nada, quería mostrarle un poquito cómo tenían que ir pensando. Nos está faltando a esa parte del estudio de oportunidad en términos de selección, en términos de manejo, está faltando las definiciones de alcance. El alcance del producto desde la materia prima hasta el proceso, la vida útil, la mano de obra, las líneas de comercialización, las líneas y los sectores de precio, Profe, los canales de comercialización. Sí. buenas tardes, ¿cómo va? Nosotros nos enfocamos mucho en buscamos un par de información también con mi grupo, nos enfocamos mucho en eso, en determinar el alcance del proyecto a nivel nacional, o sea, a nivel, digamos, provincial, nacional o internacional, o sea, determinar hasta dónde podríamos llegar con ese producto. Bien, sí. Bien, eso también. El alcance también está definido en términos de cuál es la capacidad de materia de mano de obra que vos tengas en el sector que vos estás eligiendo. Primero hay que arrancar cuál es tu sector macroeconómico y microeconómico de impacto en tu proyecto. O sea, una vez que definís eso, yo miro para el costado porque tengo el cuadradito de la cara de mi amigo acá al costado, pero no me acostumbro a mirar la cámara 1. Bueno, definan dónde está el sector macroeconómico, microeconómico, las políticas del sector y el enfoque de cada uno de esos. Claro, sí, lo que estuvimos buscando este fin de fue, determinar el alcance del sector macroeconómico, un poco las políticas, si el Estado acompaña con alguna política, algún incentivo, y algunos datos también de demanda histórica que nos pueden servir para futuro, y también encontramos algún que otro estudio de viabilidad hecho sobre esto también. ¿Qué producto era, perdón? Bioetanol, biocombustibles. Biocombustible. Tenés que poner que la iglesia esté en contra. Ayer sacó una nota interesantísima la iglesia con respecto al bioetanol, a los biocombustibles. Bueno. ¿Cuál va a ser el uso final? Eso es lo que tienen que definir. ¿Para sí, digamos, bioetanol para las naftas, digamos, para cortar los combustibles. Está bien. Ahí tienen que averiguar en qué proporción pueden llegar a tener el corte, ¿no? Claro, está el tema de la prórroga de la ley ahora que la quieren bajar de un 2 a un 6%.
Se prorrogó hasta el 12 de julio. Está bien, pero no es lo mismo el diésel, que es aceite, que es alcohol, ¿no? Claro, el bioetanol está en 12 ahora y el biodiesel en 10% cortado. Y Bien, lo quieren bien. bajar de 6 a 5, el biodiesel también. O sea, el diésel a 5 y el bioetanol a 6. Está bien. Profe, nuestro grupo también había elegido biocombustible, pero nos enfocamos en biodiesel, no en bioetanol, Sí, me acuerdo, lo habíamos digamos. charlado. Sí, sí, había ¿Está uno que bien hacía igual aunque se alcohol y repita? sí, a ver, porque no es el mismo producto, es lo mismo que alimentos. Uno puede hacer fajores y el otro puede hacer gomita de ositos, ¿se acuerdan? La gomita Yumi. Pero el tema es biocombustible, hay varios tipos de biocombustible. Bueno, yo creo que el miércoles estaríamos en condiciones de separarnos por grupo e ir trayendo a cada uno de los grupos sus avances y sus dudas. Hoy no están presentando para evaluar nada, así que trabajemos sobre las dudas y sobre lo que no saben. Está muy bueno las preguntas y los avances, así que vayamos con eso. Mientras tanto, o en el mientras tanto, tengamos presente esto de que sigamos avanzando un poquito con la primera parte del estudio de rentabilidad para los proyectos de inversión. Esta primera parte, gracias. Esta primera parte nos está poniendo en términos de que necesito hacer una evaluación técnica, una evaluación de rentabilidad y una evaluación de la temporalidad del proyecto. Y como gran práctico que vamos a hacer rápidamente es el flujo de fondos operativo más un flujo de fondos financiero que me determinarán un proyecto con financiamiento y un proyecto sin financiamiento. El flujo de fondo operativo es sin financiamiento. Nos había quedado pendiente eso de la parte que habíamos visto el estudio de capital de trabajo. Tres partes importantes tenemos con la evaluación del proyecto en términos de inversión, de la rentabilidad de la inversión. Y remarco mucho eso porque la rentabilidad nacional se basa en otras cuestiones. Es diferente, cambia radicalmente el punto de vista. La rentabilidad de la inversión es lo que le preocupa al inversionista o al grupo consultor. La rentabilidad nacional o social es lo que le preocupa al Estado o al sector donde está impactando el proyecto que ustedes tienen. ¿Qué deja el proyecto al sector? Por eso definimos dos partes de la rentabilidad comercial y la rentabilidad nacional o social. Lo que llamamos unidad 9 y 10. Cada una de estas partes va a tener un montón de indicadores. Por sí solo, un solo indicador no me va a decir si el proyecto es o está en condiciones de tener viabilidad operativa. Decir que es rentable o no es rentable no me dice nada, es una frase que no me dice absolutamente nada. Viabilidad operativa es otra cuestión. Es decir, yo hago o no hago el proyecto. Hablo de rentabilidad y qué es la rentabilidad de un proyecto es otra cuestión. Los objetivos del estudio de rentabilidad. Estoy analizando la rentabilidad comercial como si fuera un estudio. Entonces la rentabilidad son estudios que llevan a distintos objetivos. Y fundamentalmente los objetivos... Perdón, este apunte todavía no está subido. No lo tengo fresco en la cabeza si había que mejorarlo o vamos a utilizar este que ya está mejorado. Pero no está subido, seguro que no está subido. Tenemos tiempo para subirlo. Hay tres partes que tenemos que ver. Así que el objetivo de la rentabilidad comercial es, primero, evaluar. Evaluar significa darle distintas medidas a distintos resultados, compararlos con estándares y poder sacar conclusiones. Así que, ¿qué evalúo primero? Un resultado financiero neto del proyecto. ¿Y
qué tenemos que tener en cuenta? Únicamente efectos monetarios directos del proyecto. ¿En base a qué? A precios de mercado. A ver, a precios de mercado. Está corregido, esto viene muy bien. Hablábamos de no tener inflación en esto. ¿Qué son los precios de mercado? La foto que hoy tenemos en términos de pesos de precio de venta en la cadena productiva que ustedes están teniendo. Si son precios export, mayorista o minorista, o si tengo postventa. Pero son los precios de reales del mercado hoy, o efectivamente pagados por el proyecto. No tienen en cuenta variación económica de inflación, no. Los reajustes que tengamos que hacer temporales los vamos a realizar en el estudio de riesgo e incertidumbre y sensibilidad. Sensibilidad. Y lo vamos a analizar a través de el Crystal, porque es la herramienta más cómoda que hoy tenemos dando vuelta. Entonces, los reajustes los reajustes van a ser en términos de en función de tasas de interés del mercado de capitales, inflaciones si queremos verlo, pero a futuro. Al final, hoy tenemos una foto al precio de hoy. ¿Qué precio vamos a tomar? El precio de venta que tiene el mercado interno. Esto es algo importantísimo que lo tienen que tener en cuenta. Vayan tomando algún pequeño nota. Precio del mercado interno es equivalente para nosotros a decir precio de venta. Pero ¿cómo, profe? El precio de venta nosotros lo sacábamos en función de el costo de la materia prima, más el costo de la mano de obra, más el costo operativo, más el costo administrativo, más el costo de... me daba el costo productivo. Ese costo productivo le sumaba lo que eran los gastos de venta y más la utilidad requerida en eso y me daba el precio de venta del producto. Digo, estoy hablando de una cierta estructura de costos que han visto en otras materias. Nosotros no hacemos proyectos, evaluamos. Por lo tanto, nuestro precio de venta es el precio del mercado interno en la cadena que están tratando de vender ustedes. Por eso es que el primer objetivo suyo es determinar cuál es el alcance en términos de lineales, desde dónde hasta dónde estoy vendiendo. ¿Compro materia prima y vendo minorista? Dale, vamos por ahí. Ese es mi alcance, en esos términos. Compro materia prima tercerizada, ya semi-ensamblada, ensamblo y vendo en cadena mayorista. Dale, listo. Esa es tu línea de compro materia prima, desarrollo materia prima con distintos insumos y tercerizadas y vendo export o vendo producto terminado como si fuera un auto con servicio postventa. Esa es mi línea de lo que es en términos de precio de mercado el alcance. Pero el alcance no está definido solamente por cómo vendo. Es uno de cómo miro el alcance. Siempre tomé mate y en las aulas también tomo mate cuando íbamos a las aulas. Lo bueno de ahora es que puedo tomar mate acá sentado y no convidar. Para el análisis de todo esto vamos a necesitar, ¿por qué no?, flujos de fondo operativos y financieros, otras herramientas como balances proyectados, otra herramienta que son cuadros de resultados, de balances, de estado de resultados proyectados donde intervengan análisis de renta y dividendos. Se me había ido la palabra. Renta y dividendos. ¿Qué le doy al inversionista y cuánto se lleva? Renta y dividendos. Los dividendos los voy a tener que ver si tengo acumulados, si no tengo acumulados. Pero bueno, el estado de resultados me va a decir eso. A lo mejor después hacemos algún cuadro patrimonial, teniendo en cuenta algunas otras cuestiones de patrimonio neto, activos y pasivos. Pero realmente vamos a tener que estudiar estos balances proyectados, estos cuadros de resultados que vienen de otras materias y que a lo mejor ya lo tienen muy claro cómo se hace o no, y vale la pena repasarlo o analizarlo un poquito, porque son la base para nuestros proyectos. La rentabilidad comercial
nuestra salida de análisis, tiene datos de entrada que son la rentabilidad de la inversión y varios indicadores, varios, no sé cuántos, pero dijimos que uno solo no me va a definir el proyecto, sino que la suma de varios, o los más importantes del proyecto, los relevantes, me van a analizar el proyecto para darme algún valor. Y los análisis financieros en términos de cuadro de resultados. Estas dos variables hacen la rentabilidad comercial. Vamos a ver cada una de esas. La rentabilidad de la inversión tiene en cuenta dos valores importantes: los métodos estáticos para análisis del proyecto y los métodos actualizados o dinámicos. Los métodos estáticos son fotos, o sea, son indicadores que le sacan foto al proyecto en un año normal. ¿Qué es un año normal para nuestro proyecto? Es un año que a lo mejor están en el 80, en el 90, en el 100% de producción, pero tiene valores altos de productivos. Ese año normal además está pagando dividendos, o sea, está pagando rentabilidad sobre la inversión. Ese año normal tiene que pagar algún valor financiero que esté trabajando, paga intereses sobre deuda, digo. Ese año normal tiene un 70, un 80% de la capacidad de mano de obra activa. Es el año que me representa la empresa. Sobre ese año vamos a trabajar estos métodos estáticos. ¿Qué son los métodos estáticos? Los que le sacan una foto al año normal, no tienen en cuenta temporalidad, no tienen en cuenta la vida útil total del proyecto, tienen en cuenta solamente los indicadores de qué ocurre ese año. Y obviamente tiene las limitaciones de solo sacarle foto a un año. No mira la vida útil y la totalidad del alcance temporal del proyecto. Otro alcance, una mirada desde el día que inicio el proyecto hasta que lo termino. 10 años, 10 periodos. Para nosotros, 10 periodos. Mi alcance temporal hoy es 10 periodos. ¿Lo hace toda Latinoamérica? Sí. Brasil a veces proyecta 25 años, Estados Unidos proyecta 25 años, ni hablar de China que proyecta 50, con rentabilidades importantísimas dentro de lo que son las inversiones, ¿no? Los análisis temporales, ¿de qué dependen? El alcance temporal va a depender de los estados situacionales de cada una de las regiones donde estoy interviniendo con mi proyecto. De las variables financieras, administrativas, jurídicas y monetarias. Del equilibrio de las condiciones de inversión. ¿Cómo son las condiciones de inversión en países en vías de desarrollo o desarrollados o fronterizos, que son las escalas de valores que tenemos en Latinoamérica? No alcanzamos país desarrollado todavía. Hubo épocas que estábamos en el nivel de casi en vías de desarrollo y nos bajaron los indicadores hacia atrás. Estas definiciones de condiciones amigables de inversión en el país son las que van a condicionar los distintos tipos de inversiones que pueden ir al país. Yo siempre digo que Argentina no es que no tenga capacidad de inversión, lo que no tiene son capacidades sustentables de inversión, lugares casi comunes de estabilidad para la inversión. A ver, en términos claritos, si le cambiamos las reglas de juego a cada uno de los que viene a invertir, no van a venir a invertir mucha gente acá, porque le estamos cambiando las reglas de juego. Entonces tenemos que acordar reglas de juego comunes y que se mantengan en el tiempo, que le den al inversionista condiciones amigables y sustentables en el tiempo de inversiones financieras, económicas, no, dije financieras, jurídicas, financieras, jurídicas, legales y económicas. Y jurídicas. Vamos para adelante. Los métodos actualizados o dinámicos tienen en cuenta toda la vida útil del proyecto. Primer punto.
desde la primera parte de la inversión, periodo 0, hasta el año 10, el periodo 10 de inversión. Pero pasando por los distintos periodos intermedios, 1, 2, 3, n periodos, y los va actualizando. Actualizar es la herramienta financiera que trae valores futuros al día de hoy, a valor presente. Eso es actualizar. Actualizar es inverso de capitalizar. Yo tengo un capital el día de hoy y lo pongo por un cierto periodo, y ese capital se capitaliza el primer año, se vuelve a capitalizar para el segundo. En realidad se vuelve a capitalizar si es que dejo monto igual a capital más interés. Se vuelve a capitalizar para el tercero, si es que voy sacando los intereses. Se vuelve a capitalizar para el cuarto, y así. Quiere decir que capitalizar una inversión es inverso a actualizar esa inversión. Lo que nosotros hacemos, y que es la discusión que tuve el otro día, la charla que tuve el otro día con un alumno, es actualizar al periodo 0, al 1 de enero de cada año. Y lo digo varias veces a esto, porque el Excel actualiza el primer periodo, y el método que nosotros utilizamos para la actualización no actualiza el primer periodo. A ver, el Excel calcula un valor actualizable que se llama valor neto presente o valor neto actual, BNA. Esto es actualizar el primer periodo, porque piensa que el primer periodo terminó, esa herramienta piensa que terminó el primer periodo el 31 de diciembre, cosa que nosotros con el método que utilizamos, y no porque lo hayamos hecho nosotros, sino porque lo propone la ONUDI, no actualiza el primer periodo, porque lo presupone puesto el 1 de enero de ese mismo año. Entonces no hace falta actualizarlo. ¿Se entiende? Bien. Vamos a ver ahora algunos de los indicadores importantes de los métodos estáticos y de los métodos actualizados o dinámicos, que tienen en cuenta toda la vida útil del proyecto y actualiza el tiempo presente. La diferencia entre el método estático y dinámico, los métodos simples son fotos. Métodos estáticos que vamos a ver como importantes, no son los únicos y son los relevantes para este año. ¿Por qué relevantes para este año? Primero porque no podemos ver todo, porque estamos en tiempo de pandemia en universidad remota. Y después porque son los importantes para poder interpretar el proyecto. Entre estos tres que están viendo ustedes ahí, vamos a poder sacar las debidas conclusiones de cada uno de ellos. El primero es la tasa de rendimiento simple. En realidad hay dos tasas de rendimiento simple. Una respecto al capital social y otra respecto a la inversión total. ¿Qué es capital social? El capital que ponen todos los socios. Eso es el capital social. ¿Qué es la inversión total? Puede ser el capital, es el capital social más lo que yo pongo de créditos. O sea, más capital de crédito. Más crédito a largo plazo, más créditos a corto plazo. Bien. ¿Qué del crédito? Capital de crédito a largo plazo más capital de crédito a corto plazo. Cuando la inversión no tiene préstamos, la tasa de rendimiento simple respecto a la inversión es la misma que la tasa de rendimiento simple respecto al capital social. Y lo otro, el periodo de recuperación de capital. A un inversionista le va a interesar muchísimo saber en qué tiempo recupera la inversión que puso, en qué tiempo recupera tanto el capital social como el capital total de capital social más préstamos. Ese periodo de recuperación de capital en proyectos se calcula año por año, desde el primer día, sin actualización. Vamos a ver. La tasa de rendimiento con respecto al capital social se calcula como utilidad neta
sobre capital social. Es decir, que si yo tengo 100 pesos o 400, porque el 1 me quedó justo, 400 sobre 1.000 pesos de capital social que yo he puesto, estoy teniendo una rentabilidad de 40%. Una tasa de rendimiento simple sobre el capital social del 40%. Si esta tasa, comparada con lo que el inversionista me está pidiendo, que se llama tasa del inversionista, es mayor, el proyecto tiene alguna mirada en términos positivos de lo que me pidió el inversionista. Hoy un inversionista, si me está pidiendo un 40% o un 30%, y yo le digo, no, mirá, inversionista, vos me pedí un 30% de este proyecto y la tasa de rendimiento simple del capital social a mí me está dando un 40%. Vamos picando bien. Puede convenirte desarrollar este proyecto. Con todos los errores que esto conlleva en términos de dispersión de datos, no errores de cálculo, sino errores de información. Estamos haciéndolo sobre un año. No sé si el año siguiente me da menos, más, esta tasa de rendimiento simple. Pero es una muy buena referencia. Es un año normal. Un año que tengo mucha representatividad en los valores que estoy tomando sobre utilidad neta. Bien. La tasa de rendimiento simple, pero ahora de la inversión total, tiene en cuenta en el numerador tasa, cociente entre, tasa, utilidad neta más intereses pagados sobre inversión total. Pero, ¿y las inversiones totales qué son? Patrimonio más capital social. Patrimonio más capital social. Aquí tengo en cuenta entonces la tasa de los intereses van arriba y los préstamos van en patrimonio. Otra vez lo mismo, si yo considero que esta tasa es mayor que la tasa que me pide el inversionista, es un proyecto que no solo cumple las expectativas de mi inversionista, sino que además admite financiamiento a través de crédito, a través de préstamos. Largo plazo, corto plazo, no importa, pero a través de préstamos. ¿Por qué digo esto? Porque se está dando el año pasado y este año, fundamentalmente, en otros años también se dio, pero ahora fundamentalmente, que hay mucho préstamo dando vuelta para subvencionar muchos sistemas de trabajo, muchos sectores económicos, pero resulta que las tasas de inversión caen muchísimo porque están muy por debajo de lo que pide el inversionista. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Hay proyectos que son buenos sin préstamos y hay otros proyectos que no admiten préstamos directamente. Y otros proyectos que son buenos y admiten que en su estructura de rendimiento tengan préstamos a corto y a largo plazo. Entonces, tenemos que ver los tres tipos de proyectos, cómo pueden analizarse. Hay proyectos que tienen, sectores que tienen muy buen sistema subsidiario de inversión a través de préstamos, y el mismo proyecto no te admite un préstamo porque las tasas de rendimiento están muy por debajo de lo que te pide el inversionista, si es que le ponemos préstamos. Si no le ponemos préstamos, las tasas de rendimiento suben. Bueno, análisis uno por uno hay que hacer. De cuadro de resultado que hablamos antes de entrar en lo que es periodo de recuperación de capital, vamos a ver un cuadro que diga patrimonios netos, o sea que estamos hablando de activos y pasivos. ¿Son diferentes los activos y pasivos que hablábamos en capital de trabajo? A ver, véanlo ustedes. A ver, ¿qué tiene este cuadro de resultado que no tenía el capital de trabajo? A ver, vamos a pensar. ¿Qué tengo como activo? Digo, porque tengo una columna de activo y una columna de pasivo. ¿Sí? Una columna de activo y una columna de pasivo. ¿Qué tengo como activo corriente y qué tenemos como pasivo corriente? El efectivo, sí, activo corriente, lo teníamos también en capital de trabajo. Teníamos que tener en cuenta la rotación, pero el concepto es el mismo, es efectivo de caja.
Cuentas por cobrar, sí. Inventario, sí. Otros activos corrientes, sí. Activos fijos, planta, equipo, propiedades. Activos, total de activos fijos, perfecto. No tengo en activos corrientes, ¿qué? Despacio, mientras ustedes piensan. No tenemos en activos corrientes las rotaciones de las materias primas. Punto 1. No tenemos en activos corrientes los repuestos. No tenemos en activos corrientes lo que era y fundamentalmente productos en proceso o terminados. Pero entonces, claro, esto no es capital de trabajo. Esto es activo y pasivo. Es un patrimonio, un estado patrimonial. Bien. Pero la base es parecida. Cuentas por cobrar, le decíamos al pasivo. Gastos, deuda a corto plazo, era todo pasivo. Todo pasivo corriente. Capital retenido por ganancia, total de patrimonio. Acá está, total de patrimonio. Resulta que el activo, total de activos, acá está, total de activos, el activo me tiene que dar igual al pasivo más el patrimonio. Siempre el total de activos es pasivo más patrimonio. O dicho de otra manera, el patrimonio tiene que ser activos menos pasivos. ¿Está? Bien. Este cuadro ya lo vamos a ver un poco mejor porque trata de explicar a qué le llamamos, a qué le ponemos en ventas netas y cuáles son los elementos para poder trabajar utilidad operativa antes de intereses, el WODI. Estos son los elementos que necesito para el WODI. Utilidad operativa después de impuestos antes de intereses. Costo de venta, gastos administrativos, gastos operacionales, depreciación e intereses pagados son los elementos que yo necesito para el cálculo de la utilidad operativa. Como utilidades tenemos utilidad neta, utilidad operativa, utilidad operativa después de impuestos y utilidad bruta. Vamos por pasos para calcular cada una de ellas. El inversionista me va a pedir a mí una tasa, me va a decir a mí una tasa. ¿Le podemos llamar tasa del inversionista? Sí. ¿Le podemos llamar tasa de referencia? Sí, de referencia del inversionista. Estas tasas las coloca el inversionista en proyectos que ya estén calculados. Las calcula de esta manera. El inversionista me dice, yo quiero ganar la tasa libre de riesgo más la beta por la prima del mercado del sector económico al que pertenece la inversión. Entonces no es cualquier tasa. Es una tasa bien pensada. A ver, ¿qué es la tasa libre de riesgo del sector económico que pertenece? Hay países, quiero ver una cosita. Ahí está. Hay países que son países prestatarios y otros países que son prestamistas. Argentina es un país prestatario. Continuamente está pidiendo préstamos de capitales al Fondo Monetario, a los bancos internacionales, siempre. ¿Y por qué le prestan plata? Porque necesita para desarrollarse. Ese desarrollo de plata tiene una tasa libre de riesgo que la pone el mercado de capitales de Estados Unidos. 4%, 4,5% no sube tanto como uno parece. Es lo que está hoy la tasa libre de riesgo para el mercado de capitales para el país prestatario, el que presta plata. Todos los países que estamos en el Fondo Monetario, porque digo, ustedes también están en el Fondo Monetario, o en los países, o en los bancos de desarrollo, el BID, el FMI, los bancos mundiales. ¿Cómo trabaja eso? Bueno,
Todos los años todos los países ponen plata, si no, no pueden pertenecer al Fondo Monetario. ¿Desde cuándo se pone plata? Desde siempre. ¿Argentina siempre puso plata? Siempre, todos los años pone plata en el Fondo Monetario. Entonces, todos sacan plata de ahí, sí, a distinta tasa. Esa tasa es la tasa libre de riesgo, más bonificaciones o no bonificaciones en términos de si pagan o no pagan. Uruguay y Bolivia consiguen plata de los fondos monetarios a una tasa libre de riesgo más un 4%. Un 6% Uruguay. Bolivia la consigue más barata la plata. En términos de préstamo. Todos ponemos plata todos los años. ¿Sí? Lo remarco porque cuando dicen que Argentina no le paga al fondo, no, si Argentina lo que no paga es la deuda, al fondo siempre le pone plata. Si no, no podía pedir deuda. Y hubo épocas que como no pagaba la deuda, no podía seguir pidiendo más deuda. Pero siempre puso la cuota que le correspondía año por año. Uruguay hace lo mismo, Bolivia hace lo mismo, Chile hace lo mismo. Pero ellos consiguen plata más barata. Sí, es cierto. ¿Por qué? Porque la tasa que hoy está en 1560, la tasa, ¿cómo se llama esto? 1500, que estaba en 2000, que llegó a 7000, 8000, que sigue bajando, que es la riesgo país, la tasa de riesgo país. Esa tasa de riesgo, que hoy estaba en 1500, 1600, va variando día por día, ¿no? Cuanto más baja esté, mejor. Significa que Argentina, si hoy tenemos promedio la tasa libre de riesgo en 4, más una tasa de riesgo país de 15,6, 7, 15, redondeamos en 15, Argentina va a conseguir plata al 19%, mientras que otros países la tasa de riesgo país es mucho más barata y consigue plata mucho más barata. Por eso es importante la tasa de riesgo país. ¿Qué es la tasa de riesgo país? Puede ser que esté relacionado con la confiabilidad que tiene el país de si va a pagar o no. Y a ver, la confiabilidad es, yo soy confiable. No, en realidad yo no soy confiable, yo cuando pido plata no devuelvo, entonces tengo 1000 puntos, 500 puntos, 200. ¿Cómo lo catalogo a eso? ¿Alguien más sabe lo que es la tasa de riesgo país? Resulta que, lo cuento entonces, vamos a explicar. Todos los países, en algún momento, Estados Unidos también, digo para sacarnos cuco, Estados Unidos también pide plata prestada en muchas oportunidades, con la diferencia que ellos la consiguen mucho más barata porque ellos son países prestamistas. Porque está catalogado así, prestatario y prestamista, ¿no? Entonces, emite bonos de cancelación de deuda, Bondex, famoso. Por ahí, los bonos de cancelación de deuda extranjera, Bondex. Las letras del Tesoro. Nosotros tenemos un banco y un Tesoro Nacional. Letes 2020. Bueno. Inviertan en Letes 2020. Dan una muy buena rentabilidad en términos de capital y de intereses. Bien. Bondex, Letes, etcétera, un montón de estos, ¿no? Todos los años alguien saca, para conseguir plata, saca bonos o letras. ¿Qué es la característica entre un bono y una letra? Las 3 variables económicas que tienen el mercado cuando hay préstamos. ¿Qué son las 3 variables económicas? Tasa, cuotas y tiempos. Tasa, tiempos y cuotas. Yo puedo modificar la tasa, puedo modificar el tiempo y puedo modificar la cuota. ¿Qué modifico de la cuota? El capital y el interés. La cuota mía de amortización, así se llama, cuota de amortización, tiene capital y tiene interés. ¿Qué es el tiempo? El tiempo que pago, en 10 años, en 5, en 50. Pero el tiempo también está dado por los años de gracia. Hoy solo pago capital, hoy solo pago interés, el año que viene solo pago capital, el otro año pago solo interés, y a partir de ahí empiezo a pagar capital más interés. ¿Qué es la tasa? La tasa a la cual yo consigo el préstamo. Hoy, 19%. ¿Carísimo préstamo? Sí.
Cuando en Argentina están muy contentos, es que consiguen un préstamo al 18. Carísimo. Y dicen, qué buena negociación, estamos trabajando con préstamo al 18% anual. Sí. Las tasas internas están en el 37 y la inflación en el 52. Sigo. Ojo, estoy hablando de datos, datos, de datos. Estos bondex y bonos de letras tienen una tasa y tienen un tiempo de pago. El promedio ponderado de las 10 bonos y letras más importantes que tiene el país comercializándose en el mundo, el promedio ponderado de sus tasas en relación a tiempos y a tasas de los 10 bonos o letras más ponderados en el país, me da la tasa de riesgo país. Al principio, cuando yo estudiaba hace 30 años atrás, la tasa de riesgo país era un valor en 8%, 7%, 10%, 60%, pero era un valor en porcentaje. Después con el tiempo esa escala fue modificándose hasta convertirse en lo que es hoy puntos de riesgo país, que son 1.500. En realidad está hablando de una tasa del 15%. ¿Sí? Entonces, se ponderan los 10 bonos más importantes de comercializables en ese momento y se saca promedio ponderado. ¿Cuánta plata tengo? ¿Cuánto interés me da? ¿Cuánto tiempo me da? El promedio de eso me va a dar la tasa de riesgo país. ¿Por qué está relacionado con la confiabilidad? Porque cuanto más alto sean las tasas de los bonos y de las letras, más atractiva es la inversión. A ver, yo te lo digo así. Te presto 1.000 pesos y digo, préstame 1.000 pesos, al revés. Préstame 1.000 pesos, dice, préstame 1.000 pesos, que yo te lo voy a devolver dentro de 5 años, pero te voy a devolver 5.000 pesos. ¡Ah, qué bueno! 5.000 pesos. La tasa es altísima. Los niveles de confiabilidad que yo tengo para pagar esos 5.000 pesos son bajísimos. Por eso tuve que poner una tasa tan alta. Si no, nadie me iba a prestar plata. Entonces el Guille me dice, no, mira, vamos a pensarlo, devolveme más plata, a menos tiempo, a menos plazo. Mirá que vos tenés una historia de no pagar. Me estás pedaleando todas las deudas, quedás en default todos los años. Estás en default, cesación de pago a cada rato. Todos los años lo mismo. Entonces, no, pará, te doy más. En vez de darte el 50% anual, te doy el 60% anual. Bueno, a ver si este año me pagas. Por eso el riesgo país aumenta. Por eso indirectamente mide confiabilidad. Cuanto más bajo es, más capacidad de pago tengo, te creo más, pero me estás dando poco. Y sí, porque yo te lo voy a pagar. De eso se trata. ¿Sí? ¿Qué es el beta? Cuando uno habla de tasa del inversionista que dice la tasa libre de riesgo más el beta. Claro, porque si no el inversionista lo invierte en la bolsa del mercado internacional, no lo pone en Argentina. El beta y la prima de mercado son dos valores que salen estadísticamente, lo resolvió Colombia por primera vez, la prima de mercado beta. Es un coeficiente de inversión al riesgo del sector productivo que uno tiene. Y habla de la rentabilidad del mercado. Y varía entre el 1%, por encima, por debajo, o es negativa, y se estudia en cada uno de los sectores del mercado. Es decir, que yo tendré un beta para el sector económico, para el sector alimenticio, para el sector aceitero dentro del alimenticio, para el sector de textil, para el sector de la manufactura de la industria pesada, etc. Bien. No, me está quedando por ahí el periodo de recuperación de capital, pero antes de meterme con el periodo de recuperación de capital, algunos otros indicadores vamos a ir viendo. Estamos en tiempo todavía. ¿Cómo la llevan hasta ahí? Bien, pero así suaves. ¿Cómo la llevan los demás? Che, es difícil, ¿sabes qué?
hablar de datos y no de lo que pasa, hablar de datos y no política. Es difícil. Yo le puse datos nomás, no le puse intervención política. Porque eso es más difícil todavía, ¿no? Porque en realidad los datos no interesa quién esté, ¿eh? Los gobiernos que han pasado, todos han tenido el mismo problema. Hablen fuerte, vamos. ¿Cómo la llevan hasta ahí? Guille, ¿cómo la ves? Bien, o sea, ahí está bueno que nos expliquen a ver qué dudas tienen, que tiren también situaciones que ven en el día a día en el país, para que también con eso lo vamos vinculando, se vayan aprendiendo en estos puntos, porque la verdad es que es la parte fuerte de la materia ahora. O sea, profe, tengo una duda. ¿La tasa libre de riesgo sería lo opuesto a la tasa de riesgo país? No, no, la tasa libre de riesgo es la tasa que te presta plata a un país, prestamista, y la tiene que devolver. Y no tiene riesgo país. Te devuelve la plata a Estados Unidos al 5%. ¿Está bien? Estados Unidos llegó la crisis en diciembre y no podía pagar sueldos, hizo dos cosas: devaluó un 0,25 para diferenciarse con la moneda china, que a China ese 0,25% le produjo un infarto económico dentro de todo su país, que tuvo que devaluar su moneda en 0,5 para que le quede 0,25 de rentabilidad, y pidió plata a Estados Unidos, al Fondo Monetario, para poder pagar aguinaldos e incentivos en diciembre. Pero él la pidió a 4,5%. ¿Está bien? ¿Sí? Esa es la tasa de... O sea, según el historial de cumplimiento de pago de cada país, lo mide de diferentes tasas, digamos. Sí, pero hay una tasa base, que es la tasa libre de riesgo. Es el banco, el Banco Mundial empieza con una tasa del 4,5% hoy. Vos pones plata ahí, seguro te da el 4,5%. Claro. Es lo mínimo que vas a recibir por invertir un dinero. Ahora, si vos lo sacás de ahí y lo pones en otro sector económico, te va a dar el 4,5 más otro porcentaje. Pero ahí ya empezás a tener riesgo. Tenés el beta del riesgo por la prima de mercado en términos de porcentaje de ese valor. Ah, bien. Ahora sí, gracias. ¿Tuvieron economía ustedes alguna vez? Sí, en segundo año. Bueno, no nos olvidemos, segundo año fue hace poquito. Hablemos de otros indicadores. Índice de rentabilidad sobre el activo. La verdad que al inversionista, utilidad operativa sobre activo total. Esto, cuanto más alto, mejor, porque tengo mucha utilidad operativa y poco activo. Está bueno. Cuanto más alto, mejor. Pero resulta que la utilidad operativa la tengo que redistribuir entre la gente que tiene, entre la gente que puso plata, entre el capital social. Y ahí, bueno, entramos a hablar de otra cuestión, la fuente de financiamiento. Porque cuando hablo de quiénes son los que se llevan plata, hablo de dos grandes grupos de personas, los que ponen capital social en una estructura de capital. El primer grupo de capital social son accionistas, sacan rentabilidad sobre la plata que pusieron, más se reparten dividendos. Y el segundo grupo son colaboradores. Los colaboradores solo sacan rentabilidad sobre la plata que pusieron. No participan de las pérdidas o de las ganancias. ¿Está bien? Pero a los dos les interesa que la utilidad operativa sea alta. Lo que pasa es que a uno le interesa que la utilidad operativa sea alta, pero que la rentabilidad de los dividendos también sea alta. Y eso las dos veces juntas no ocurre. Por lo tanto, este índice es muy discutido. ¿Por qué? Porque el primer grupo, el que puso plata rentable, accionista puro, me va a decir, dame mucha utilidad operativa, pero dame mucho dividendo también. No, de la mano, van de la mano. Si yo te doy mucho utilidad operativa, no te puedo distribuir mucho dividendo. ¿Sí? Utilidad operativa 5.
saco 2 para dividendo, me quedan 3 para poner en relación al activo. En cambio al otro no le interesa el dividendo, que él quiere ver que la utilidad operativa sea alta. Entonces, para poder diferenciarse entre uno y otro, ponemos utilidad neta sobre patrimonio. Bueno, ahora sí, vemos un índice sobre el patrimonio que es más real, porque el patrimonio lo veo, es activos y pasivos, pero también son equipamientos, terrenos y edificios. Entonces, estoy viendo todo el patrimonio y estoy viendo una utilidad neta. Bueno, quiere decir que el índice de rentabilidad sobre el patrimonio es más real en proyectos donde me piden mucho dividendo. Bien. Otro. A veces cuando no tengo en cuenta la mirada sobre... Te va a hacer mal los dientes, así. ¿Cómo es? Está acá uno, me apareció el más chico mordiendo el picaporte, pero no me aparece. No, esperate, digo, el mate no importa, estoy tomando mate, pero viene uno y me dice, tomá por si te vas afuera. Te tiró un alcohol, ¿qué te tiró? Un alcohol. Esto está bueno. Sí, cuando salgan afuera, llévense en alcohol. Bueno, dejámoslo ahí. Tengo que diferenciar la mirada del que pone plata y el que lo vende. Entonces aparecen índices que miran a la empresa desde la venta, ¿no? Entonces, utilidad sobre venta total de un año normal me está dando un indicador, ¿no? Me está dando un buen indicador de margen sobre ventas. Y este es el punto. El índice de rentabilidad de DuPont. DuPont estudió que puedo mezclar la entrada y salida, puedo mezclar las utilidades que ponen con el patrimonio, con las ventas y los activos. Está bien, ¿no? Porque ¿qué ingresa un proyecto? Activos y utilidad, y que sale ventas. Entonces, mezclando todo esto, se llama índice de rentabilidad del planteo de DuPont. Es el producto entre el índice de rentabilidad sobre ventas y las ventas sobre los activos. Este valor me dice que, o sea, es el índice de margen sobre ventas por el índice de rotación del total del activo. Esto me da, la rotación del activo es venta sobre activo. Este índice de rentabilidad de DuPont me dice que si estoy por debajo del 2%, los proyectos son de alto riesgo. Conclusión, yo le voy a decir que es de alto riesgo, si soy el que evalúa. Yo le voy a decir que soy de alto riesgo y que no lo haga el proyecto si soy el que define, ¿eh? Son dos cosas distintas. Si está entre el 4 y el 2%, los proyectos son de mediano riesgo. Y si este índice de DuPont es mayor al 4%, los proyectos son de bajo riesgo. Significa que voy a tener un alto margen sobre ventas y una gran rotación del activo total en relación a las ventas. Y yo ahí quiero sumar que el negocio que tiene poco activo y grandes márgenes, es evidente que tiene menos riesgo. O sea, cualquier desviación, o sea, no tengo que tener una inversión, vamos a decir, muy grande para conseguir un margen. ¿Qué puede llegar a suceder un activo, vamos a decir, muy alto? Aquellos negocios que es muy difícil que alguien ingrese por el gran monto de inversión. Entonces pueden llegar a ser, vamos a decir, confiables en que no voy a tener mucha competencia, pero muy riesgoso de que el margen me deje afuera fácilmente. Así. Está bueno, yo se lo explico más a lo bruto. ¿Por qué hay muchas verdulerías y muchas casas de comida? Porque la inversión es barata y porque son productos de primera necesidad, sí, está bien. Pero realmente los activos que tengo que poner son muy bajos. Entonces ahí digo, y tengo rotaciones por ventas grandes, rápidas. Y un margen importante. Y márgenes importantes. En época de crisis aumentan las casas de comida y aumentan las verdulerías. Claro.
Ahora sí, como veíamos la estrategia, así como tiene un buen índice, así hay competencia también. Tal cual. Entonces, dependiendo de la estrategia que ustedes tengan, si la estrategia no coincide con este índice, ya estamos fuera de las condiciones adecuadas para invertir. Y la verdad que yo les decía, no sé si a este grupo o al otro, o sí, se lo dije a ustedes, esto que hizo, el informe que hizo la OCM, que Argentina va a recuperar índices del 2019 dentro de 5 años. Y realmente estamos en contextos de nada amigables para las inversiones. Estamos en contexto no solo de pandemia, sino de muy riesgoso para las inversiones en nuestro país. Pero aún así, en este contexto, ¿cómo se podría invertir? Esa es la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer. ¿Cómo invertimos en este contexto? Porque las reglas del juego no las ponemos nosotros, vienen de afuera, pero tenemos que invertir iguales. Así que, ¿en qué condiciones en este país y en este formato vamos a invertir? Bueno. Hoy, perdón Ricardo, hoy es un buen negocio para poner, vamos a decir, todo lo que sea un desarrollo del conocimiento. Los software pican en punta hoy. ¿Por qué? Porque la mano de obra es muy baja, muy económica y tenés un gran potencial. Lo productivo será la calidad excepcional, lo bueno, por los márgenes que existen. Esto, ¿qué habla? Si hoy vamos a invertir para consumo interno y en un país que tiene 50% de pobreza, no van a adquirir muchos productos y no va a tener rentabilidad. O sea, no es atractivo para un inversionista en un lugar que tiene 50% de gente pobre, ¿sí? Teniendo en cuenta que la línea de pobreza es una línea muy inferior que la pobreza que se mide en otros países como Europa o Estados Unidos. Pero bueno, un trazo de color ahí para que de lo que estamos hablando. Bien, muy bien. Sí, lo que tienen que ir trabajando, ahora que están viendo ya los indicadores, empiezan a pensar en su trabajo, ¿no? La estrategia, el producto, ¿tendrá rentabilidad, no tendrá rentabilidad? Hay que poner mucha inversión, los biocombustibles, lo que hablábamos, mucha inversión, qué rentabilidad tienen. Los que hacen alfajores o los que querían hacer alimenticios tienen una rentabilidad baja, qué es la inversión que hay que poner. Pero bueno, vayan pensando esto, ¿no? Y vayamos remarcando entre qué valores y qué valores se están aceptando o no los proyectos. Acá tengo índices de rentabilidades estáticos, pero entre qué valores se están moviendo estos proyectos. No sé si lo dijiste, Ricardo, un solo indicador no tira abajo un proyecto. Es la combinación de varios, ¿sí? ¿Por qué? Porque un solo indicador me da una visión sesgada de una situación. Ahora, dependiendo de la estrategia que tengamos, puede llegar a ser que sea conveniente desarrollarlo, ¿sí? Que diga alto riesgo no quiere decir que no podamos invertir. Solamente tenemos que saber que vamos a tener márgenes muy reducidos y el estudio de viabilidad tendrá que tener una profundidad que no tenga un desvío importante. Y después tendremos que hacer reingeniería. En esas condiciones, empezar a buscar las variables que podré modificar yo dentro del proyecto para hacer más rentable el proyecto o modificar en qué condiciones haría rentable un proyecto. Bueno, allá vamos con eso. Nos habíamos quedado en esto, pero le pusimos 2 indicadores interesantes en el medio. La pregunta es: ¿cuántos indicadores van a calcular ustedes? Todos. La respuesta es todos. Después, ¿cómo los van a analizar? Es otro punto. Y después, ¿cómo lo van a presentar? Van a ser solamente los indicadores representativos del proyecto. Así que, como recuperación del capital, yo voy a poner en una balanza, y suponiendo que eso sea una... No, lo voy a dibujar bien porque no puede ser que sea tan choto dibujando. Una balanza, la primera línea me salió bien, esa no la vamos a borrar. Esta balanza que tiene un apoyo,
y se mueve, el puntito de apoyo, y se mueve, va a tener a veces, va a empezar así. Acá voy a poner la inversión del primer año, luego voy a poner la inversión del segundo año, pero de este lado voy a poner la utilidad del primer año más la depreciación del primer año. Después voy a poner la utilidad del segundo año y la depreciación del otro año. La utilidad del tercer año y la utilidad y la depreciación del tercer año. Hasta que la suma de todas las inversiones del primer año, del segundo, del tercero, del cuarto, se equilibren con las utilidades más las depreciaciones del primer año, del segundo, del tercero, del cuarto. Cuando se equilibró, el periodo de recuperación de capital será la igualdad entre las inversiones totales puestas y las utilidades más las depreciaciones sumadas año por año. Cuando esa balanza se equilibra, yo le puedo decir al inversionista, recuperaste tu capital. Ese es tu periodo de recuperación del capital. ¿Se entendió? ¿Está interesante esto? ¿Cuándo es bueno un periodo de recuperación de capital? Y el inversionista me va a decir lo antes posible, ¿no? ¿De cuánto estamos hablando en proyectos normales el año pasado en Argentina con pandemia? 6, 7 años. Y en el 2019 que no teníamos pandemia, o en el 2018, y 4 y 5. En el 40, en el 50% de la vida útil del proyecto. 5. La mitad del proyecto ya tengo que estar recuperando el capital social que pusieron. Cuanto antes mejor, pero bueno, vamos de vuelta. Habla de utilidades netas. Entonces, la utilidad neta no es algo que yo quisiera manejar, sino que depende de muchos factores, entre ellos de productividad y de venta. Yo voy a tener más utilidad neta cuanto más produzca y cuanto más rápido venda. Bueno, métodos dinámicos. Resulta que el periodo de recuperación de capital lo habíamos dejado al último para calcularlo, porque no es exacto. ¿Por qué no es exacto? Porque habla de depreciaciones año por año, habla de utilidades año por año, habla de inversiones totales año por año. Y las estoy comparando en distintos valores temporales. Las estoy comparando en el primer año con el primer año, ahí estaríamos bien. Estoy comparando las del segundo año con las del primero, sumando todo lo mismo. Entonces, el periodo de recuperación total sin actualizar, o sea, esto que están viendo acá, es bueno en un estudio de oportunidad, de previabilidad. Si necesito más exactitud, utilizamos el periodo de recuperación de capital actualizado. Bien, el valor actual es otro de los indicadores y la tasa interna de retorno es otro de los indicadores que hablan de los métodos dinámicos. ¿Hay más métodos dinámicos? Sí, vamos a hablar de BEA en algún momento, realmente como un método propio para poder actualizar valor económico agregado, o EVA, en siglas en inglés. No sé hablar inglés. Me retan continuamente cuando hablo mal inglés, entonces entiendo todo lo que me dicen, pero no lo logro hablar. Y tengo anécdotas sobre eso, porque mi señora es traductora de inglés, hace 33 años que habla inglés. No, al lado mío, ella hace 50 que habla inglés. No, 50 no, a los 4 años no hablabas inglés. Bueno, listo, no importa. 40. Y inglés del inglés, no del yankee. Entonces, mis hijos hablan inglés. Ahora el otro arquitecto está estudiando portugués. Resulta que cuando ellos ponen la televisión, la ponen en inglés sin subtítulos. Sí, eso mismo me pasa a mí. Me voy a mi pieza a ver los partidos de fútbol. Entonces me siento a ver cómo es. Entonces tuve que, mi oído para escuchar el inglés va más o menos. Mi lengua no. No, imposible que yo hable inglés en mi familia. Pero ellos tienen la facilidad, realmente para los idiomas es una facilidad. Aprendan un idioma urgente.
Eso iba a esto, aprendan idiomas, urgente. Porque estos métodos, porque todo el mundo se mueve con idiomas, sobre todo con inglés. Así que por favor aprendan a hablar inglés rápido. Inglés fluido. Inglés fluido. Bueno, está bueno, está muy bueno. El EVA es uno de los métodos más modernos de evaluar gestión gerencial, ¿eh? Gestión gerencial de una empresa. Porque con el valor actual neto, con el BAN y el TIR, el BAN y el TIR están más enfocados a la mirada de la mirada productiva. La TIR es la tasa interna de retorno, ¿no? Pero hablan más de una mirada productiva. Y el tiempo de periodo de recuperación de capital también, porque habla de inversión, habla de utilidad neta y habla de depreciación, habla de miradas productivas. Entonces yo cuando miro productivo las cuestiones, me estoy olvidando de quién hace la gestión de la empresa. El EVA o el BEA habla de miradas de gestión. Realmente podemos demostrar que hay empresas que destruyen, que tienen altos patrimonios, altos valores de BAN, y como tienen BEAs muy pequeños, destruyen capital. Entonces por eso no se venden. Yo quiero comprar una empresa, me fijo en el BEA. Si ese indicador me está dando muy bajo o negativo, digo, esta empresa, por más patrimonio que tenga y por más generadores de BAN que sean, destruyen su propio capital. Bien, vamos despacio. El periodo de recuperación de capital, ahora actualizado, va a ser una sumatoria de las inversiones que yo coloque año por año, pero actualizadas. Quiere decir que ahora esta balanza, que voy a tener inversiones en el año 0, en el año 1, en el año 2, voy a traerlas todas al año inicial. Las retrotraigo al primer periodo. Las utilidades netas de las depreciaciones, que las voy a tener en distintos periodos, también las voy a traer al año inicial donde trabajo. ¿Y cuál es la TI? La TI es la tasa interna que pone el inversionista. O la tasa de referencia en algunos libros, TR, es lo mismo. Es la que pone el inversionista. No es lo mismo que una tasa de actualización social que se pone con mayúscula, que hoy podría ser la tasa de inflación en el país. Porque es una tasa grande de referencia. Ahora, si hay otra tasa mayor de referencia, esa se convierte en la tasa de actualización social. La tasa de actualización social difiere de la tasa del inversionista. Esta tasa habla de rentabilidad comercial hacia adentro. La tasa de actualización social habla de la tasa del proyecto mirado de la rentabilidad nacional o social. Bien. Valor actual. Tiramos la fórmula. Ya sé que la conocen. Hablemos de corriente de liquidez entrante, ingresante menos saliente, egreso menos egreso, anual por año, y me da, actualizado, me da el VAR, entre todos los periodos, entre toda la vida útil del proyecto. Eso me da el VAR. Los proyectos, en el 2001, 2006, hasta el 2006, con la crisis económica que hubo en el 2001 en todo el mundo, y en el 2006, 2007 también, pensaban que el BAN era un valor que yo lo podía calcular para distintas tasas, y me daba, por ejemplo, para una tasa 0 me daba un cierto BAN de pesos, corriente líquida entrante menos saliente, ingreso menos egreso, actualizado tenía un BAN. A medida que la tasa de referencia, que en algún momento se convierte en la tasa del inversionista, iba creciendo, obviamente los BAN se iban actualizando a valores menores que el BAN a tasa 0. Y llegaban a distintos valores a medida que las tasas iban creciendo y en algún punto en una tasa se hacía 0. Esta curva de variación del BAN primero me indica cuál es la tasa interna de retorno que tiene la característica de tener 0 el BAN. Pero por otro lado, me está indicando también cuál es la tasa o cuál es el BAN a la tasa de referencia que me pide el inversionista.
pero más aún me está diciendo y me habla algo que se llama volatilidad y flexibilidad de la variable BAN. Esto es un proyecto flexible. Esto es un proyecto poco flexible. Esto es un proyecto, además de flexible, muy volátil. Para una misma tasa de inversión, o cuando yo muevo distintas tasas de inversión, tendré distintos valores del BAN. ¿Qué me conviene? ¿Tener proyectos que sean muy flexibles? Sí, yo a veces lo comparo con una caja de cambio. Cuando tengo BAN que son poco sensibles con las tasas, o sea que se estiran en el tiempo, son marchas que van cada vez más lentas. Es decir, que la primera la pongo a los 1100 RPM y la saco en los 2200. Ahí pongo segunda hasta los 4000. Pongo tercera hasta los 7000 y pongo cuarta después de los 7000 hasta los 9000. Oh, qué caja, ¿eh? Es muy flexible. En un auto de carrera los van, es muy cortito, ¿eh? Sería como el proyecto que estoy poniendo acá, que se me cae rápidamente la flexibilidad. Puse todos los cambios a medida que aumentó y el van me quedó cortito. Tengo entre este punto y este punto muy poca variación de tasas, entre esta tasa y la tasa cero. Por lo tanto, es poco flexible. Pequeñas variaciones de tasas me hacen grandes variaciones de inversiones, de corriente de liquidez, de flujos, de fondo. Ese van, ojo con esos proyectos. Hoy necesitamos proyectos de inversión que las tasas de referencia sean lo más largas posible, que tengan flexibilidad. Porque las variables externas van cambiando tanto que las condiciones internas de corriente de liquidez se mueven muchísimo. Entonces necesito movilidad de tasa, flexibilidad. Flexibilidad. La volatilidad es otra cosa. Es cómo varían por agentes externos los valores internos del proyecto. Entonces se dieron cuenta en las crisis que los indicadores BAN y TIR no son internos, no son tan internos. No son tan internos, sino que dependen de valores externos, volátiles, y que factores intrínsecos del proyecto modifican los BAN totalmente. Son corrientes de liquidez que se mueven. Los valores externos del proyecto también los modifican. De eso habla la volatilidad de los indicadores. Entonces ya los BAN se transformaron en algo medio complicado para analizar solamente con valores de proyectos intrínsecos al proyecto, sino que ahora los tengo que analizar en contextos económicos variables. Bien, seguiremos hablando de eso, no se preocupen. Y comparando proyectos, ya haremos algunos valores. Cuando tengo que comparar proyectos de igual inversión, claro, tengo una cartera de proyectos, meto varios proyectos en un mismo portafolio de proyectos, que de hecho Windows, no sé si ustedes conocieron el Windows con portafolio, ¿no? Claro, son más viejos. Había Windows que venía con, en vez de una carpeta, decía portafolio, porque metían adentro, vean por ahí, portafolio de Windows. Vos ponías win.rar, win. ¿Cómo era? Para que corra. No, ya tanto no me acuerdo, Guille, vos sos más viejo que yo, entonces. En el 95, bueno, para alargar el Windows, ponías win en DOS, no sé qué. Bueno, pero hablaba de las carpetas que venían como portafolios. Folios, sí. Estaba orientado, esos paquetes de informática, al trabajo de comparación entre proyectos. Tenían un mercado que era el análisis de proyectos. ¿Qué pasa? Yo tengo varios proyectos que se llama cartera de clientes o portafolio de clientes y los tengo que comparar. ¿Qué hace un inversionista? Además de comparar proyectos, trata de analizar 5 proyectos e invierte en 5 proyectos. ¿Por qué invierte en 5 proyectos? Porque sabe que uno va a ir a pérdida, el segundo puede salir hecho, el tercero puede ganar poquito y con el cuarto y el quinto tiene altos rendimientos. Entonces, la comparación de proyectos se hace a través de indicadores que se llama relación valor actual neto, el RBAN. Y el RBAN es la sumatoria de los corrientes de liquidez actualizadas de cada proyecto, corriente de liquidez actualizada, o sea,
el BAN de cada proyecto, dividido las tasas de inversión también actualizadas. O sea, en realidad estoy dividiendo BAN sobre inversión total, actualizado. Esta inversión total la multiplico por el factor de actualización 1 más la tasa. Lo que genera un proyecto de corriente líquida entrante menos saliente, dividido la plata, la inversión total. El R-BAN me conviene que sea grande, porque a igualdad de inversión, yo tengo más BAN en proyectos que más me convengan. Entonces, por eso comparamos proyectos con el R-BAN. A igualdad de inversión, ¿qué proyecto me conviene? Aquel que tenga mayor BAN. Por lo tanto, aquel que tenga mayor R-BAN. Lo veo directamente desde el indicador. La tasa interna de retorno habla, si esto es un proyecto, a ver, si esta es una ecuación, habla del BAN igual 0. Si esto es un proyecto que tiene 10 años, por lo tanto voy a tener un polinomio de grado 10. 10 raíces. En realidad de las 10 raíces tengo 10 TIR. En realidad de las 10 TIR, la primera que me interesa es la que hace 0 por primera vez el BAN. Porque todas las demás tasas no van a existir nunca porque la empresa se fundió. Si pasa la segunda TIR. Pero necesito saber calcular la primer TIR. ¿La TIR del Excel es una TIR real? Sí. La primera fórmula que pone el Excel como buena para nuestro cálculo. ¿Qué es la TIR? Como yo les decía recién, en proyectos poco flexibles, la TIR me da aquí. En proyectos muy flexibles, la TIR me da aquí. El punto A es la TIR del proyecto A, el punto B es la TIR del proyecto B. Si yo tengo que elegir entre una TIR y otra, elijo la TIR más lejos. La tasa que tenga más lejos. Porque la TIR, además de hacerme el BAN 0, es la tasa que propone el inversionista comparada con la suya para el mayor valor al cual yo puedo sacar créditos, la mayor tasa a la cual yo puedo sacar créditos y pagarlo todavía con dinero genuino, no comiéndome ni capital ni eliminando patrimonio. Entonces, la TIR es un valor importante. Me dice que si yo tengo una tasa de referencia, acá, el inversionista me dice, te pido 20%. Bueno, con el 20% vos ganás en el proyecto A este valor y en el proyecto B ganás este. Perfecto. A ver, ¿cuál me conviene más? Y me conviene más el que más BAN me esté dando. En realidad ahora el proyecto B. Pero también me conviene más porque el proyecto B tiene una TIR más lejos que la tasa de referencia. Entre este punto, acá tengo otra tasa. El proyecto A ya pasé la TIR, por lo tanto no me conviene. El proyecto B me da este BAN. ¿Y la TIR cuál es? Y la TIR está muy cerquita. Entonces tengo poco margen para poder generar préstamos. Si esto es el 20% y esto sería un 25%, significa que cualquier variación mía de rentabilidad entre el 20 y el 25, no puedo pedir más crédito. Más me acerco a 25, menos capacidad de pagar préstamos a corto y a largo plazo tengo. Eso habla de TIR y de BAN flexibles. ¿Dónde me paro con el proyecto? ¿Qué le diría al inversionista? Pedí menos. Tu tasa de referencia es muy alta. ¿Qué otra cosa diría? No saques crédito por arriba del 25%. No lo vas a poder pagar con recursos genuinos, con capital propio o con lo vas a tener que pagar con patrimonio, destruyendo algo. Por supuesto, la tasa interna de retorno es el otro punto para comparar proyectos. No quiero meterle más mano a esto. Quiero que avancemos en el proyecto y en esto vayamos viendo con criterios, sí. Y hoy hemos visto que hay dos modos de evaluar rentabilidad, uno comercial, uno nacional. Que hay dos modos de ver la rentabilidad desde el punto de vista económico, que es estático y dinámico. Hay otro modo que es el financiero, que no tocamos nada del financiero. Acuérdense los primeros gráficos, había uno amarillito ahí que decía financiero.
que dentro de la rentabilidad, dentro de los indicadores de la rentabilidad estática, tenemos las tasas de rendimiento simple, los planteos de Dupont, los índices que dentro de los indicadores dinámicos, el BEA no lo estamos viendo, pero lo vamos a ver después. Tenemos los BAN y el TIR, flexibilidad y la parte de volatilidad, que era importante para ver la comparación entre proyectos, y el R-BAN. Hasta acá llegué hoy. ¿Qué más? El miércoles traigan, esto en relación a lo que pregunta Melissa, el miércoles traigan todo lo más posible que tengan avanzando en lo que es oportunidad y en lo que es análisis de sector, análisis económico, financiero, y lo que es el alcance de su proyecto, que es el producto y desde dónde hasta dónde quieren estudiarlo ustedes. ¿Sí? Les agradezco, chicos. Guille, gracias. Ricardo, gracias a vos. El miércoles dividimos los grupos y seguimos. Sí, sí. Sí, en realidad a mí siempre me gustó hablar mucho más con los chicos. Capaz que ahora se suelten, ¿no? Capaz que ya como que nos conocen de que somos casi humanos, se suelten un poco más. El casi, decirlo por vos. No, el viernes jugué al fútbol y jugué bien. Perdimos por un gol, pero jugué bien. Ya está. No importa si perdimos, pero jugué bien. Ahora, después de eso también perdí una apuesta, pero bueno, no importa. Pero Contento. ¿quién te dijo que jugaste bien? ¿Los compañeros o vos? No, mis compañeros me dijeron que jugué bien. Está, porque una cosa es la sensación. El otro viernes anterior creo que cometí 5 errores que se convirtieron en 5 goles. Más o menos una cosa así fue lo mío el otro viernes. Sí.